familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y qué bueno poder compartir la palabra de Dios hoy sábado, en donde en un ratito más vamos a estar también compartiendo la Santa Cena, nosotros acá en la iglesia y ustedes allá en casa. Me imagino que ya tienen todo preparado, el pan, el jugo, para poder celebrar, como dice la palabra de Dios, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, de más está decir que estamos viviendo un tiempo especial y a raíz de este tiempo, ¿no? Surge la pregunta, surge la inquietud, surge la duda de qué es lo que está pasando, qué es o cuál es el tiempo que nos está tocando atravesar. No desde hace poco, sino ya desde hace un poco más de un año. Y obviamente cada uno puede tener su propia realidad, sus propias necesidades, sus propios tiempos en los cuales está viviendo. Pero este tiempo es algo que nos toca a todos en común, que todos por igual, de la misma manera, estamos atravesando. Y la gran pregunta, por lo menos la que yo le hice a Dios uno de estos días de la semana pasada, un poquito analizando la realidad, analizando lo que estamos viviendo, la pregunta fue, ¿es normal que muchos cristianos quizás no se sientan motivados? ¿Es normal que en este tiempo falte el entusiasmo? ¿Le puede pasar a un cristiano? ¿Nos puede pasar? ¿Te puede pasar a vos? ¿Me puede pasar a mí? Esa es la pregunta. Porque a veces pensamos que el cristiano tiene que estar siempre motivado, siempre entusiasmado, siempre pum para arriba. No, siempre allá, bien, allí con todas las motivaciones y con todo el entusiasmo, como quien dice, a full. Pero ¿sabes algo? La mejor respuesta a esto, para evitar cualquier confusión, para evitar también muchas veces la culpa que un cristiano, un hombre, una mujer pueden estar sintiendo porque quizás no tienen todo el entusiasmo, no se sienten con todo el ánimo o no se sienten con toda la motivación en sus vidas para poder seguir adelante. No hay nada mejor que ir a la palabra de Dios, porque en la Biblia están todas las respuestas y a través de vidas de hombres, vidas de mujeres como nosotros, nos podemos dar cuenta qué es lo que puede sucederle a un hombre o una mujer que cree en Dios. Y en esta noche quisiera hablar del ejemplo de David. La vida de David se puede dividir en 3 etapas. Algunas de estas 3 etapas, muchos la conocen muy bien. La primera etapa en la cual David, siendo muy jovencito, era pastor de ovejas, pastoreaba las ovejas de la familia. Función, labor que se le daba al menor, era casi la función que nadie quería desempeñar dentro de la casa. Es como cuando uno termina la cena o el almuerzo y dice, ¿quién lava los platos? Nadie levanta la mano, por supuesto, porque todos queremos comer, pero nadie quiere después lavar los platos. Sin embargo, siempre hay uno o hay alguien que allí lo está haciendo, si no es, si no es mamá, si no es, bueno, lo dejamos ahí. Pero lo cierto es que David era el menor de la familia y le tocaba esa tarea. Esa tarea la desempeñó ¿hasta cuándo? Hasta que por esas cosas de Dios le tocó enfrentar, aún siendo un pastor de ovejas, sin ser soldado del ejército de Israel, pero le tocó enfrentar al gigante Goliat, que fue vencido. David venció a Goliat por el poder de Dios, por su fe en Dios. Todo eso lo sabemos, todo eso lo conocemos, pero ahí viene una segunda etapa de la vida de David, y es la etapa en la cual David empieza a ser perseguido por el rey Saúl. Porque claro, después de derrotar a Goliat, David se empezó a ser conocido, se empezó a ser famoso, la gente lo aclamaba, la gente lo amaba, a tal punto que hizo sombra sobre la figura de Saúl, que era el rey en aquel momento de Israel.
Entonces Saúl, por esa envidia, empezó a perseguirlo para querer sencillamente matarlo, liquidarlo. Y la tercera etapa en la vida de David, que es la etapa en la cual fue el rey de Israel. Las que siempre se mencionan, como les dije, son la etapa del pastor de ovejas, la etapa en la cual David fue el pastor de ovejas, la etapa en la cual también venció a Goliat y la etapa en que fue el rey de Israel. Pero no se menciona mucho esa etapa en la cual Saúl lo persiguió a David para querer matarlo. Pero lo cierto es que esa etapa en la vida de David duró 7 años. Aproximadamente, dicen los estudiosos, duró 7 años. Ahora, ¿cómo era? No voy a hablar de la etapa del pastor de ovejas que vence a Goliat. No voy a hablar de la etapa en donde era el rey de Israel. En uno de los momentos en donde Israel progresó, se expandió y creció como nunca antes en la historia, siendo David el rey. Voy a hablar de la etapa en la cual David tuvo que huir porque el rey Saúl procuraba su muerte. En esa etapa no había nada para conquistar. No había gigantes para vencer, ni batallas para librar y así ganar, como sucedió antes y como sucedió también después de esa etapa. En esa etapa que duró, como les dije, aproximadamente 7 años, David vagaba sin rumbo por el desierto, se tenía que esconder en las cuevas, tenía que ir de ciudad en ciudad, porque en donde iba una ciudad el rey Saúl se enteraba dónde estaba y mandaba un ejército, o él mismo iba con su ejército para poder matarlo, y entonces tenía que dejar esa ciudad e ir a otra ciudad buscando refugio y así escapar. Así constantemente durante 7 años, hasta que el rey Saúl muere, y ahí recién David es coronado como el rey de Israel y, como les dije, comienza la etapa más próspera y de mayor expansión de Israel. Dios mismo dijo de David: te saqué de detrás de las ovejas, desde allá abajo, y te puse por rey sobre la nación de Israel. Ni siquiera Dios menciona en esas pocas palabras la etapa en la cual tuvo que huir, escaparse, esconderse y refugiarse, porque, como les dije, Saúl quería matarlo. Entonces podemos dividir la vida de David en 2 tiempos. Tiempos de conquistas, tiempo de vencer gigantes, tiempo de reinar, tiempo de expandir, tiempo de crecer. ¡Wow! ¡Qué motivación! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué lindo! ¿Quién no quisiera vivir esa etapa como la que vivió el rey David? Pero también el otro tiempo que vivió David fue ese tiempo de tener que resistir. Y por eso el sermón, la predicación de hoy sábado a la noche se llama Resistiendo. Esa etapa, ese tiempo de tener, para hablarlo de una manera figurativa, de tener que atajar los golpes y no dejar que estos los derribaran. Y cuando uno lee la Biblia, como les dije, uno puede ver constantemente cómo estos 2 tiempos se van alternando. El tiempo de la motivación, del entusiasmo, la expansión, el crecimiento, pero también el tiempo en donde lo único que uno puede hacer es sencillamente, como lo hizo David, resistir. Salmo 42, mira lo que dice, versículos 7 y 8, lo que escribió el salmista. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y dice, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Qué figura, qué buena figura. Las olas, las ondas del mar está hablando. ¿Y quién no sabe que las olas suben y bajan? ¿Quién no sabe que las ondas del mar suben y bajan? Y está hablando de lo que nos toca vivir en cuanto a las etapas en la vida.
etapas en donde subimos y etapas en donde las mismas circunstancias pareciera que nos empujan hacia abajo. Etapas en donde todo, como dije antes, es entusiasmo, motivación, pum para arriba. Y etapas, al igual que vivió David, en donde uno solamente tiene que resistir, tiene que hacerse fuerte contra los embates de las circunstancias o de la realidad que nos rodea. Lo mismo que las olas que suben y bajan, así sucede con los tiempos. Por eso Eclesiastés, el sabio Eclesiastés, allí en el capítulo 7, versículo 14, dijo lo siguiente: cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Otra versión dice: y en el día del mal, abre los ojos y aprende. Y no podemos negar, no podemos hacernos los distraídos del tiempo que estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Por eso Eclesiastés también dijo en el capítulo 3, versículo 4, dice: tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar o de hacer luto y tiempo de bailar. Por eso les decía, en la Biblia figura tanto un tiempo como también figura el otro. En la Biblia figura tanto el tiempo en donde todo está bien, en donde todo es un motivo de gozo y de alegría, pero en la Biblia también figura ese otro tiempo en donde nos tenemos que hacer fuertes en Dios para poder sencillamente seguir adelante. Por eso, en nuestras vidas sucede exactamente igual. Esos dos tiempos se van alternando, la satisfacción de alcanzar los logros, la alegría de alcanzar las metas, pero también los tiempos en donde tenemos que resistir. ¿Y resistir para qué? ¿Para qué tenemos que resistir? Para permanecer. Imagínate que estás queriendo caminar, estás queriendo avanzar, pero el viento, en vez de ser favorable, como quien dice el viento de cola, al viento lo tenés de frente. Bien de frente, un poderoso viento que en vez de empujarte te golpea, te quiere frenar, te quiere detener, y no solamente te quiere frenar y detener, sino que te quiere hacer retroceder. ¿Y qué es lo que uno hace así? Uno quizás no puede dar pasos largos, uno quizás no puede correr, uno quizás no puede saltar hacia adelante. ¿Qué es lo que hacemos? Sencillamente tratamos con nuestras fuerzas de dar, aunque sea pequeños pasos, para poder avanzar aún a pesar de ese viento contrario. Y ahí, ¿cómo se siente uno? ¿Qué es lo que sentís? Que estás resistiendo para no retroceder, para que no te haga caer o para que no te detenga. Tenemos el ejemplo, escuchá, ni más ni menos que de Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 22 al 24. Esto es Pedro hablando a la multitud: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y en ese pasaje están las tres etapas
de la vida de Jesús. Primero el ministerio. ¡Oh! ¡Qué hermoso, qué poderoso! No, con leer los evangelios ya nos damos cuenta de lo que Jesús con sus discípulos vivía cada uno de esos días. Milagros, multitudes que lo seguían, predicaba, enseñaba. Oh, era todo motivante, era todo realmente motivo de entusiasmo, de gozo cuando los discípulos mismos podían ver los milagros que el Señor hacía. Pero después que vino, como la ola, primero arriba, pero después vino ¿qué? La crucifixión, la muerte. Ahí mismo los discípulos terminaron huyendo. Cuando tenían que resistir, porque la ola estaba bajando, no era una onda de esas altas, sino era una onda bien profunda. Los discípulos, en vez de resistir, no pudieron hacerlo y terminaron ¿qué? Huyendo y dejando solo al Señor. Y en esa etapa, obviamente, no hubo entusiasmo, no hubo motivación, y Jesús mismo tuvo que resistir para permanecer en la voluntad de Dios. Tuvo que resistir para hacerle frente aún a la tentación, porque la gente misma que lo veía allí crucificado, lo tentaban, los soldados, los que estaban allí, los religiosos. Ah, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús mismo había orado unas horas antes allí en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro allí en ese huerto, en un momento cuando lo vinieron a capturar al Señor, sacó la espada y hirió a uno de los hombres que vino a capturar a Jesús. Pero Jesús lo detuvo y le dijo: Pedro, ¿no pensás que si yo quisiera podría orar a mi Padre? Y en este mismo instante mi Padre enviaría una docena de legiones de ángeles para poder librarme de este momento. Pero Jesús resistió esa tentación e hizo la voluntad de Dios tal y como estaba escrita. Después de la muerte, después de la cruz, ¡oh! ¿Qué pasó? La resurrección. Al tercer día resucitó, pero no solamente resucitó y anduvo allí junto a los discípulos estando resucitado, sino que dice la Biblia, fue exaltado. Y se puso allí a la diestra del Padre y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Una ola perfecta. Arriba, después bien abajo, pero después Dios lo levantó hasta lo sumo. Y ahí está. Entusiasmo, motivación, resistir, hacerle frente a la situación, aunque no está el mismo entusiasmo ni la misma motivación, para después sí volver a ser levantado por el poder de Dios. Filipenses lo describe perfectamente. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y acá lo dice muy bien, la exaltación. El hecho de que Dios lo resucitara y después lo llevara hasta lo más alto y le diera un nombre que es por sobre todo nombre, fue consecuencia de la obediencia. Solamente de la obediencia. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo fue esa obediencia? ¿En qué momento fue esa obediencia? No solo en la parte de la cresta de la ola, con las multitudes y los milagros y la gente tirándose literalmente hacia él, aplaudiéndolo, recibiéndolo, muchos de ellos, aunque por supuesto tenía sus enemigos, pero había también una parte muy positiva. Esa obediencia no fue ya habiendo sido exaltado, porque ese fue el resultado de la obediencia. La obediencia fue
cuando no había entusiasmo, cuando no había motivaciones, cuando no había quizás una alegría o algo que lo satisfaciera o le diera gozo. Esa obediencia fue en el momento de la captura, de la crucifixión, en donde fue abandonado, en donde fue dejado solo, en donde tuvo que ser allí clavado en esa cruz. En ese momento donde no había nada de lo que mencioné antes, ahí siguió siendo obediente. ¿Cómo? Resistiendo y haciendo frente a lo que tenía delante de él. Por eso muchas veces hablamos de la fe que necesitamos para los milagros, la fe que necesitamos para las bendiciones, la fe que necesitamos para ser sanados, para conquistar, para ser prosperados, para recibir una respuesta de parte de Dios a nuestra necesidad. Pero la fe también es necesaria para resistir en medio de la prueba, para seguir adelante aún a pesar de los vientos contrarios, para permanecer sin movernos de la esperanza a la cual Dios nos llamó. Para eso también hace falta fe. Y uno dice, tengo fe. ¡Wow! Y otro viene y dice, ¿qué recibiste? No recibí nada. Pero porque tengo fe, sigo permaneciendo. Porque lo único que hay a mi alrededor son vientos contrarios. Son golpes que la realidad me quiere dar una y otra vez. Pero yo le sigo haciendo frente a esos golpes y no dejo que me hagan caer, ni que me hagan retroceder. Esa fe que Dios me está dando es para poder resistir y permanecer en su voluntad hasta que venga la recompensa, la bendición, el tiempo nuevo, los tiempos nuevamente de conquista, de crecimiento, de expansión y de cosas nuevas para mi vida. ¡Oh! Mira lo que dice Pedro, capítulo 1, versículo 1 y después el 3 al 7. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos. En la versión 1960 dice expatriados de la dispersión por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dice, alabado sea Dios, el versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿A quién le habla esto el apóstol Pedro en su carta? A los expatriados de la dispersión. Ya el nombre te lo dice todo. Gente que no tenía patria, gente que por su fe, aún estando en su patria, los habían, como quien dice, excomulgado, rechazado, los habían hecho a un lado, no los tenían en cuenta, eran discriminados, aún dentro de su misma patria, eran expatriados, porque estaban pensando, por su fe, no en esa patria que era la de ellos, sino en la patria celestial. Pero está hablando de qué? De algo, de un motivo, de un suceso que no era para nada causa de alegría o de gozo. O sea, ¿a quién le escribiste la carta ahí? A los expatriados. Ya te dice todo. Gente que estaba atravesando prueba. Gente que estaba siendo perseguida, maltratada, discriminada, rechazada. ¿Y de qué les habla? Les habla del futuro.
de la herencia, wow, de la esperanza, de Jesucristo que un día va a volver a buscarnos como iglesia a todos. ¿Y de qué les habla? Del poder de Dios. Pero acá el poder de Dios, el apóstol Pedro habla de este poder que obra, pero de otra forma a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque siempre hablamos del poder de Dios para sanar y Dios sana, del poder de Dios para liberar y Dios libera, del poder de Dios para hacer milagros y Dios los hace. Pero acá está hablando del poder de Dios que obra para protegernos, guardarnos, cuidarnos. ¿De qué? Del que el viento contrario no nos termine haciendo caer. De que el viento contrario no nos termine haciendo retroceder. Que esos golpes, que yo me imagino que muchos, porque estamos en contacto constantemente con personas, con hermanos de la iglesia, no solamente de la nuestra, sino de muchas otras, cristianos, hijos e hijas de Dios, del pueblo de Dios. Muchos están recibiendo esos golpes de la realidad, de las circunstancias, de la vida misma. Y cuando está el poder de Dios, te está protegiendo para que esos golpes, aunque llegan, porque uno los siente, pero que esos golpes no te hagan caer, no logren derribarte. Eso también, si seguís en pie y si hoy estás participando de esta reunión online y si hoy todavía lo estás alabando y lo estás adorando, es porque el poder de Dios te estuvo guardando y te sigue guardando todos los días de tu vida. Te sigue protegiendo el Señor. Si tenés fuerzas para volver a levantarte a la mañana, si tenés fuerzas para poder, aunque sea pasitos cortos, pero seguir avanzando a pesar de los vientos contrarios, es por el poder de Dios. Si seguimos aquí en la iglesia proclamando la palabra de Dios con todo el fuego del Espíritu Santo, es por el poder de Dios. Si podemos escuchar, resistir. Porque resistir no es sinónimo de flojedad. Resistir no es sinónimo de resignación. Resistir no es sinónimo de retroceder. Resistir es sinónimo de plantarse y hacer frente. Plantarse y no dejar que te muevan. Plantarse y permanecer en ese sitio en donde Dios nos colocó. Obviamente en esa resistencia no es que uno está motivado, no hay demasiado entusiasmo, hay un esfuerzo para resistir. Y entonces, a esa pregunta del principio del sermón, puede pasar. Uno no tiene que sentirse culpable porque quizás se levante a la mañana y no tenga toda la motivación o todo el entusiasmo. Por este tiempo, al igual que le tocó a David, al igual que le tocó a Jesús, es el tiempo de la resistencia. ¿Y sabes lo bueno de este tiempo? Porque tiene su parte buena. Quizás no es lo que nosotros esperamos o imaginamos, pero qué bueno poder entenderlo. Porque ¿sabes algo? Hay una palabrita que es frustración. Hay una palabrita que es desilusión. Y uno se frustra y uno se desilusiona. ¿Cuándo? Cuando lo que espera no está. Cuando lo que está esperando no viene. Cuando lo que está viviendo no es lo mismo, no es igual a lo que uno esperaba vivir en este tiempo. Pero ¿cómo evitar la frustración? ¿Cómo evitar la desilusión? Sencillamente, entendiendo, comprendiendo de parte de Dios cuál es el tiempo que estamos viviendo hoy. En las pruebas, como le está diciendo Pedro a los expatriados, a los que no tenían patria, en las pruebas, y permítanme ser reiterativo, no hay entusiasmo, no hay motivaciones, no hay cosas nuevas para conquistar. En la prueba, la conquista, y estoy hablando cuando hablo de conquista de crecimiento, de expansión, de vencer hacia adelante, no pasa por afuera.
En la prueba, el crecimiento o el progreso no tiene nada que ver con lo de afuera nuestro. En el medio de la prueba, la conquista y el crecimiento pasa por dentro. ¿Por qué? Porque conquistás, vences tus dudas, tu incredulidad, tu ansiedad, tu afán, tus preocupaciones. Vences, conquistás tus propios temores. Vences y conquistás y haces callar a esas voces que en el medio de esa resistencia te quieren hacer claudicar, resignarte, bajar los brazos una vez por todas, o retroceder, o dejar de creer en Dios como lo estabas haciendo antes. En la prueba el crecimiento pasa también por dentro. ¿En qué? En que damos fruto. Fruto. Porque aprendemos a confiar, como David en esos desiertos, cuevas, en los cuales tuvo que refugiarse durante 7 años, porque el rey Saúl lo estaba buscando para matarlo. Pero ¿sabes por qué David fue rey de Israel después, cuando la ola volvió a subir? Porque resistió cuando la ola estaba bien abajo. Porque resistió en esos 7 años en el desierto, en las cuevas, o buscando refugio en alguna otra parte, siendo perseguido por Saúl. Y el hecho de que fuera rey de Israel, al igual que Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, fue el resultado de cómo resistieron, cómo permanecieron en esos tiempos en donde no había motivación y no había quizás demasiado entusiasmo. Crecen los frutos del Espíritu, porque allí aprendemos a agarrarnos de Dios, a confiar en Él, a mantener la paz interna del corazón, a seguir teniendo paciencia, a mantener la esperanza, a esperar en Él por completo. Acordémonos del pueblo de Israel, que al igual que el ejemplo de David y el ejemplo de Jesús, su historia se puede dividir más que nada en 2 partes. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud, anduvieron por el desierto 40 años. Otra vez, ¿hay motivación en andar 40 años en el desierto? ¿Hay entusiasmo y algún motivo para decir que bueno? No, no. Y después, cuando pudieron entrar a la tierra que Dios les había prometido, la herencia, tierra como Dios mismo se la describió, que fluía leche y miel. ¡Wow! Tierra de prosperidad, de bendición. Pero esa es la segunda etapa. Y ahí Dios estuvo con ellos. Pero en ese desierto, donde no hubo entusiasmo ni había motivación, Dios también estuvo. Dios también estuvo con David cuando andaba por las cuevas, refugiándose, o por el desierto escapándose. Dios estuvo con Jesús. El Padre estuvo con el Hijo, porque fue el Padre que lo levantó. Suelto los dolores de la muerte, decía el apóstol Pedro cuando predicaba. Suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí, por el poder de Dios, resistió el Señor, porque la muerte lo quería retener. Pero la muerte no lo pudo retener. Allí también estuvo Dios. Como el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El buen pastor en estos tiempos sigue con nosotros. Así como Dios, aunque el pueblo de Israel estaba en el desierto, pero los cuidaba, los guardaba, los protegía, les proveía, los alimentaba. Les daba una columna de fuego durante la noche para alumbrar el camino y para brindarles calor en el frío del desierto, de la noche del desierto. Y les daba una nube de día para poder refrescarlos y que el sol abrasador
no los consumiera en medio de ese desierto. Y en este tiempo, que según interpreto es tiempo de resistencia, Dios también está con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue proveyendo y Dios sigue cumpliendo su plan y su voluntad. Y pronto, escúchalo bien, pronto, hoy resistimos, pero mañana Dios nos va a levantar. Hoy resistimos, pero mañana Dios va a exaltar a su iglesia y Dios va a exaltar a su pueblo. Hoy resistimos, pero mañana vamos a ver la recompensa. Hoy resistimos, pero mañana vamos a recibir el tiempo nuevo y las bendiciones nuevas que Dios tiene preparado para aquellos que pasan estos tiempos agarrados de la mano de Dios. Porque saben que siempre, después del desierto viene el valle fértil. Siempre, después de la prueba vienen los tiempos de victoria y los tiempos de bendiciones. Impresionante. Yo quisiera que cierres tus ojos en tu casa, con la familia,